vamos a realizar la valoración y la punción de la musculatura epicondilia. En esta musculatura vamos a explicar la musculatura, en este caso, del braquiorradial, del radial largo, del radial corto, en este caso del extensor cubital y del extensor común de los dedos, además del músculo supinador. En primer lugar, vamos a decir las inserciones. La característica es que el extensor radial largo del carpo, o el primer radial, se inserta en el tercio distal de la cresta supracondila del húmero, justamente por debajo de la inserción del braquio radial, y a nivel distal en la cara dorso radial de la base del segundo meta, y el extensor radial corto se inserta en el epicóndilo lateral, y a nivel distal se inserta en la cara dorso radial de la base del tercer meta. En cuanto a la musculatura del braquio radial, se inserta en la cresta supracondilia por encima del radial largo, y a nivel distal en la apófisis estiloides del radio. El extensor cubital del carpo se inserta en el epicóndilo lateral, y a nivel distal ya se inserta en la base del quinto meta. En cuanto a la musculatura del extensor de los dedos, también se inserta en el epicóndilo lateral y en la superficie dorsal de la falange distal de cada dedo. Y finalmente, aparte de que están inervados por el nervio radial, debemos destacar el supinador, que se inserta en la superficie dorsal del cúbito y en el epicóndilo y en la parte ventral del radio en forma de I. Debemos destacarlo porque este músculo es muy importante en la zona en el dolor de las epicondilalgias. Previamente a la explicación vamos a decir la función, que la característica fundamental es que todos hacen la extensión de muñeca y mejoran la prensión. Vamos a destacar el braquiorradial, que lo que va a hacer fundamentalmente es la flexión de codo, siempre llevando el antebrazo a la pronsupinación neutra, bien si está supinado o bien pronado. Y el supinador, antes llamado supinador corto, realiza la supinación del antebrazo, y un músculo que se suele activar mucho cuando tenemos un dolor en la zona del epicóndilo. Como característica, para que veamos un momento la localización anatómica, vamos a ver la musculatura del braquio radial, que la respuesta de espasmo local es superior al primer radial o radial largo. A continuación tendríamos el radial corto, que sería el segundo radial, que podemos ver que provoca una respuesta, y ya tendríamos el extensor y finalmente el cubital, el extensor cubital del carpo, que haría este gesto. Y ya tendríamos luego el braquio radial, el supinador, que lo valoraremos posteriormente. En cuanto a las normas básicas de higiene, debemos destacar que debemos llevar siempre guantes, elementos de esterilización como gasas estériles, elementos de desinfección como clorhexidina y una zona donde echar las agujas. Debemos resaltar los patrones de dolor referido de esta musculatura. En cuanto al extensor de los dedos, digamos que el patrón de dolor referido es hacia distal, pero la característica es sobre todo del braquio radial, que este músculo, cuando produce dolor, tiene un punto gatillo activo que se encuentra en la zona proximal en la inserción a nivel de la cresta supracondilia. Ahí va a tener dolor referido local y sobre todo a la zona del pulgar. Si ponemos la imagen para que lo vean, realmente la zona del braquio radial produce dolor a la zona del aductor del pulgar y en la zona del epicóndilo. En cuanto al primer radial, que vamos a ver a continuación, o el radial largo, produce también dolor en la zona lo veremos aquí, produce dolor en este caso en la zona también del codo, y produce un dolor referido hacia la zona distal, también la zona de la tabaquera anatómica. Ese sería el radial. Y en cuanto al radial corto, va a provocar un dolor localizado en la zona del codo, característico, y puede provocar un dolor referido también hacia caudal, parecido al extensor común. Por eso muchas veces esta musculatura se hace una punción conjunta, tanto el radial corto como el extensor común de los dedos. Finalmente, el extensor cubital del carpo, el dolor referido característico es que se va a ir hacia la zona distal del cúbito, es decir, un dolor, en muchos casos, un dolor articular. El paciente tiene un dolor en la zona de la estiloides del cúbito bastante agudo, justo en esta zona. Y finalmente el músculo supinador, vamos a ver en la imagen, el supinador
va a provocar un dolor característico en la cabeza del radio y sobre todo un dolor en la zona que el paciente suele referir su epicondilalgia, es decir, el paciente se toca la cabeza del radio y la cara interna, es decir, es un dolor que no debemos obviar el músculo supinador en el abordaje de la musculatura epicondilia. Vamos a proceder a la valoración y la punción de esta musculatura. Siempre debemos tener la autorización y el consentimiento informado del paciente, con una correcta exploración del mismo para poder tener un buen diagnóstico de la musculatura epicondilia y descartar en un momento dado un problema cervical, sobre todo en las raíces cervicales inferiores. Vamos a proceder a la punción primero del braquio radial. Hemos dicho que tiene puntos gatillos a nivel proximal. Hay dos maneras de hacer la punción, tanto del braquio radial como el primer radial. Aquí, como podemos observar la respuesta de espasmo local, el braquio radial lo más recomendable es hacerlo en pinza. Hay gente que lo hace plano, pero vamos a hacerlo siempre una punción en pinza. Con una aguja de 2,5 sería suficiente para hacer la punción. Vamos a localizar esta zona y vamos a hacer un abordaje con entradas y salidas del braquio radial. Vale, si yo quisiera hacer un abordaje del primer radial o radial largo, lo que voy a hacer es provocar la respuesta de espasmo local, que sabemos que va la cresta supracondilia por debajo del braquio radial, y vamos a hacer un abordaje también en pinza como hemos hecho con el braquio radial. En algunos casos, si vemos que el paciente no refiere su dolor, nos cuesta provocar la respuesta de espasmo local, lo podríamos hacer perpendicular. En principio, vamos a hacer el abordaje del primer radial. Vamos a colocar la mano en esta posición para que lo vea. Braquio radial ahí. Y el primer radial, esta respuesta a la cresta supracondilia. También el punto gatillo en esta posición. Vale. Provocamos la respuesta de espasmo local, sacamos la aguja. Tenemos ahí el músculo primer radial. Si quisiéramos hacer la punción del segundo radial o radial corto, vamos a hacer la punción más ligeramente hacia caudal. Los dos puntos del braquio radial y del primer radial nos iremos hacia caudal y aquí estará el punto gatillo del primer radial, del radial corto, perdón. Este sería el radial largo, o sea, el radial corto que va a la base del tercer meta. Vamos ahora a hacer la punción, que haremos una punción plana. Vamos a colocar los dedos en esta posición y haremos una punción en esta dirección. No nos enseñaremos con el paciente, pero esta será la dirección de la aguja perpendicular, hacer la punción del primer radial. Y el extensor común está prácticamente en esa misma zona. Le pediremos al paciente que los mueva. Justamente en esta zona, vemos cómo se mueve la zona de inserción de la zona del epicóndilo. Vamos a hacer la punción del extensor de los dedos. Que repito, muchas veces lo podemos llegar a confundir con el radial corto. Aquí sería el extensor común. Hemos visto incluso una respuesta de espasmo local hacia distal. Y una vez que hemos hecho el abordaje del extensor, sacaremos para no forzar más al paciente. Y finalmente vamos a hacer el abordaje del extensor cubital del carpo. Le voy a pedir al paciente que haga el gesto de extensión con inclinación cubital. El punto gatillo se encontrará más, no en la zona proximal, sino en el tercio medio y entre el tercio medio y el tercio proximal, eso sí. A este nivel encontraremos, hace el gesto de extensión cubital, ahí estaremos en la zona del extensor cubital. Vamos a localizarlo y haremos la punción en esta zona. Hace el gesto de extensión primero, ¿vale? Descansa.
Buscamos la respuesta de espasmo local y quitamos la aguja. Hacemos la presión postpunción y finalmente nos quedaría el músculo brachiorradial, supinador, que lo vamos a localizar de esta manera. Tenemos que localizar el tendón del bíceps braquial y de ahí nos dirigiremos su inserción en la cabeza del radio. Nos vamos a ir hacia lateral, nunca hacia medial, de ahí hacia lateral. Y en esa posición, siempre yendo hacia la musculatura epicondilia, ahí haremos la punción del supinador. ¿De acuerdo? Es decir, localizamos la inserción del bíceps, de ahí nos vamos a ir hacia lateral en busca de la cabeza del radio, por lo menos en esa dirección. Vamos a colocar los dedos de manera correcta. En esta posición ahí, evitando en este caso el tronco venoso. En muchos casos, para hacer la punción del supinador es recomendable hacerlo de manera ecoguiada, y ahí nos vamos a ir ahí, en dirección al radio. Es recomendable que el antebrazo esté en supinación para evitar el nervio radial y que se quede por la cara dorsal. Sacamos la aguja, hacemos la presión postpunción. Y una vez que hacemos la punción, es recomendable luego hacer un estiramiento adecuado de esta musculatura para relajar, en este caso, la musculatura epicondilia. Cierra los dedos. Y haríamos el estiramiento. Espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos de Fisiocampus.